y hoy les traemos un video especial al canal. Ya hemos resumido series muy tristes, llenas de tragedia, como Candy Candy, Sandy Bell, Heidi, Lady Georgie, Lady Oscar, Oni Samae y hasta Utena, pero ninguna puede superar la vida trágica de Remy. Muchas veces cuando resumimos hay capítulos autoconclusivos que no incluimos en el video resumen porque si no sería muy largo. Capítulos tan especiales que merecen su propio análisis como lo hemos hecho con el huevo de Nanami. Así que hoy vamos a analizar uno de nuestros capítulos favoritos de Remy, que apenas fue mencionado en nuestros resúmenes. Capítulo que nos dio una de las escenas sacadas de contexto más emblemáticas del canal. Se trata del capítulo 9, siendo exclusivo del anime, por lo que nada de esto es mencionado en el libro. Es un capítulo con un mensaje y una historia inolvidable. Empecemos. Recordemos que Remy, Vitalis, Capi, Corazón Alegre, Cervino y Dulce forman parte de la compañía de teatro ambulante. Se acerca el invierno, así que buscan el mejor lugar para poder trabajar a pesar del frío. Un detalle muy tierno es que en este capítulo Remy conoce el océano. Mira, Remy, este es el océano. Remy había crecido en las montañas, así que esta era la primera vez que veía el océano. La cuestión es que esa noche tienen que acampar en la intemperie porque no llegaron a un pueblo a pesar de haber caminado todo el día. Remy está practicando su canto. ¡Qué bien! Has mejorado bastante. Gracias. Y Vitalis, que está agotado de tanto caminar, se queda dormido. Por lo que Remy decide practicar afuera para no molestarlo. Y en ese momento una sombra aparece. Remy se asusta y corre, y la misteriosa sombra lo persigue. Encima es muy alta. Remy pide ayuda, Vitalis despierta y va a ver qué pasa y... Dame la tortuga. Ese hombre está parado sobre unos zancos. Con razón se ve tan alto. Vitalis explica que como esta región es muy arenosa y llena de pantanos, los habitantes suelen usar zancos para caminar más cómodamente. Finalmente llegan al pueblo y podemos verlos trabajar. Les va muy bien en este pueblo y Vitalis explica que esto es porque esta ciudad es conocida como un sitio de descanso. La gente rica suele tener una casa para vacacionar en este lugar y va a pasar el invierno ahí, ya que hace mucho menos frío. En ese lugar, la nieve se derrite al caer al suelo y no se acumula como en otros lugares. Ellos trabajan en la calle, por lo que si nieva, la gente no sale de sus casas y no asistirían a sus funciones. ¿Pero qué es esto? Creo que alguien nos pagó con golosinas en lugar de dinero. ¿Golosinas? Voy a dividirlos, tranquilos, a todos les tocará igual. Vitalis, ¿a vos te parece bien repartir en igual parte entre Remy, los perros y el mono? ¿Te parece bien darle golosinas a los animales, Eso fue lo que dije. Los días pasaban, seguían ganando bastante dinero y como siempre alguien pagaba con golosinas. Un día Vitalis le dio un día de descanso, por lo que Remy y Capi fueron a recorrer el pueblo. Ellos entran a una iglesia y ven a una niña haciendo burbujas de jabón. Hola, ¿cómo estás? No deberías estar haciendo burbujas en la iglesia. Yo no creo que sea correcto. Remy sale corriendo y Grace, esta misteriosa chica, le dice que no puede hacer burbujas en la calle porque está nevando. Él algo incómodo se va, pero ella lo sigue. Lo siento, estoy ahorrando el dinero de mis domingos. Así que a ustedes solo les he pagado con golosinas y no con dinero. Ah, así que fuiste tú quien nos dio esos dulces tan deliciosos, ¿verdad? Remy le dice que los dulces le gustaron mucho y que se alegraba cada vez que podía comerlos. Enseguida se hacen amigos y juegan esa tarde juntos. Grace le cuenta una mágica razón de por qué en este pueblo la nieve se derrite. Le dice que al bajar de las montañas, cuando la nieve se reposa en el suelo, se siente tan feliz de llegar a este lugar que se tiende a descansar, derritiéndose. ¿Verdad que parecen burbujas de jabón? ¡Así es! La nieve, al igual que las burbujas de jabón, desaparecen al tocar el suelo. Remy nota que a Grace le gusta mucho hacer burbujas de jabón, y ella le dice que su madre le enseñó y que tienen un significado especial para ella. Cada una posee alas invisibles para volar por el cielo.
pero también poseen colores tan lindos como el arco iris. Pero lo más importante es que todas poseen algo de tristeza. Remy no entiende a qué se refiere y ella le muestra como una burbuja de jabón se posó en su mejilla. Él se alegra al descubrir que no era una lágrima, sino que se trataba de una burbuja. Mi madre una vez me dijo que las burbujas en realidad son lágrimas. Grace le cuenta que el invierno pasado su madre murió y que antes de eso siempre le contaba historias sobre burbujas. Mi padre está siempre tan ocupado que no tiene tiempo de hacer burbujas conmigo. Grace está muy triste y quiere volver a casa. Remy entonces la acompaña. Descubrimos que ella vive en un castillo y que es una persona muy adinerada. Le cuenta a Remy que hoy es su cumpleaños, que hará una fiesta y que él está invitado. ¿Me invitó? Grace me invitó a su fiesta de cumpleaños. Remy llega súper contento al hotel y le cuenta todo a Vitalis. Él se pone contento por Remy y le dice que deben comprar algo para Grace por su cumpleaños. Vemos a Remy llevando unas flores, ilusionado por ir a una fiesta. Llega al lugar, los guardias al principio no lo dejan pasar, pero Grace lo ve y lo quiere llevar rápido a la fiesta. Pero antes de eso, Remy quiere darle su regalo. Yo quería decirte que... Cállate, Capi, ya sé lo que tengo que decirles. Te deseo muy feliz cumpleaños. Gracias. Ella quiere presentarle a sus invitados y en ese momento el padre de Grace aparece. Ella le presenta a Remy diciendo que es la estrella principal del teatro ambulante. No apruebo su amistad. Deberías ser más cuidadosa para elegir a tus amigos. Remy no entiende qué está pasando. No tienen la categoría de tus otros invitados. ¿La categoría dice? Y lo peor es que le da 10 francos, como si todo esto se tratara de dinero. Ahora vete. Este desagradable hombre le dice que seguramente con sus shows nunca llegará a esa cantidad. Ahora vamos adentro. Ya es tiempo de que partas el pastel. ¡Eres malo, papá! ¡Tú nunca podrás hacer burbujas de jabón! Burbujas de jabón, eso es perder el tiempo. Remy no puede ni moverse, porque no puede creer lo que está pasando. Pero es que no hay nadie aquí que vigile la entrada. Lancen ese cómico a patadas de aquí. Y así es, lanzan a Remy fuera del lugar. Remy, que todavía sostiene con fuerza la moneda que le dio el padre de Grace, llega llorando al hotel. Remy, tranquilízate. No es necesario que digas nada. Ya en brazos de Vitalis, su enojo se va diluyendo y suelta la moneda, para solamente quedarse con la tristeza por la injusticia que está viviendo. Esa noche pasó algo atípico para la ciudad en la que estaban. La nieve esta vez se hizo sólida, tapando el ramo de flores y la ciudad entera. Es por eso que la compañía de teatro ambulante decide abandonar el lugar en búsqueda de otro donde sí puedan hacer espectáculos. Vitalis le dice que todas las experiencias, tanto las buenas como las malas, se deben conservar en el saco de los recuerdos. Remy entonces lanza la moneda al agua y nos dice que elige conservar el recuerdo que tiene de Grace. Nunca la volvió a ver después de ese día, pero estaba seguro de que ella lo recordaría, que depositaría sus recuerdos, junto con las burbujas de jabón y los dulces ingleses, en su pequeño bolso como un tesoro muy preciado. Es increíble como un niño, tan solo después de una tarde de juego, logró entender por qué era tan importante para Grace poder hacer burbujas de jabón. Y también descubrió por qué las estaba haciendo adentro de la iglesia. Suponemos que la madre de Grace, por su enfermedad, no podía hacer otra cosa más que jugar con burbujas de jabón, ya que no podía levantarse o salir a la calle con su hija. Grace parece haber empatizado con Remy sin siquiera darse cuenta de que pertenecían a distintas clases sociales y que su padre podría prohibir esa amistad. De hecho, Remy tampoco se dio cuenta de esas diferencias y jamás pensó que sería expulsado a patadas de la fiesta. Y antes de pasar a la reflexión final, queremos agradecerle a nuestros miembros del canal que nos apoyan desde hace mucho tiempo. No olviden que también nos pueden apoyar dando like, comentando y compartiendo este video. Ya somos más de 162.000 suscriptores. Nos gustaría que nos dejen en la caja de comentarios capítulos específicos de alguna de las series que resumimos que les gustaría que hagamos. Muchas veces no podemos detenernos en capítulos tan buenos como estos, porque merecen un video especialmente dedicado, como hicimos también en el video de Nanami y el huevo. Para terminar este video,
queremos resaltar lo que más nos gustó de este capítulo. Y se trata de la metáfora que hacen entre la nieve, las burbujas de jabón y la moneda. Grace nos dice que la nieve se derrite en este lugar porque se sentía a gusto. Y por otro lado, las burbujas, que ella nos dice que representan su tristeza, también se rompen, por lo que ambas representan emociones tristes. En el caso de la nieve, es el duro frío por el que tiene que pasar Remy, ya que carece de recursos para pasar el invierno de otra forma. Y en el caso de las burbujas, representan la triste pérdida de su madre para Grace. En ambos casos, esas emociones tristes logran desaparecer y encontrar la felicidad, tanto derritiéndose como explotando. El capítulo termina por mostrarnos que la nieve ya no se derrite en ese lugar, porque para Remy ahora representa un duro recuerdo de cómo fue rechazado de un cumpleaños solo por ser pobre. Pero en su reemplazo, él lanza una moneda de mucho valor al agua, alejándose del pueblo y a la vez deshaciéndose de una moneda que representa la discriminación que pasó. Olvidé lo más importante. Dame la tortuga. Ya es tiempo de que partas el pastel. ¡Papá, tú nunca podrás hacer burbujas de jabón! Burbujas de jabón, pues perder el tiempo. Buenas tardes, muchacho.